Muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este acto organizado por la Cámara de Comercio Británica en España y con la colaboración de AFI, que como sabéis es mi casa. Y bueno, pues lo primero que quería era presentarme. Soy José Manuel Amor, socio de AFI y miembro de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio Británica en España durante los últimos 4 años. Y bueno, como sabéis, ahora estamos en un proceso de elecciones dentro de la Cámara, que bueno, pues hasta el 23 de abril podemos votar. Y os animo a todos los que lo hayáis hecho, pues a esperar al sentido de vuestro voto, y a los que no lo hayáis hecho todavía, pues a que os animéis a votar, ¿no? Es muy importante para nosotros contar con la mayor masa social de votos, porque así nos sentimos más representados a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, y esperemos que el próximo Consejo de Gobierno, seguro, tirará de la Cámara como ha tirado el último en los últimos 4 años, dirigido por nuestro presidente, todavía, don Chris Doty, ¿no? Bueno, sabéis que tenemos una serie de actividades en la Cámara semanales, y que antes eran presenciales y ahora, lógicamente, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación, que esperemos que dure lo menos posible. Tenemos una reunión de socios y 2 webinars por semana. Esto es importante porque se mantiene la actividad de la Cámara no para. Y podéis ver todo lo que es la agenda de eventos en la sección de próximos eventos de nuestra web. Os animo a que lo hagáis, ¿no? Hoy, en todo caso, tenemos un seminario que se enmarca dentro de estos Business Support Webinars, ¿vale?, sobre el impacto del COVID-19 en distintos aspectos de la actividad empresarial, tanto en España como en Reino Unido. Y el tema que queremos comentar hoy es el impacto económico de la pandemia y las perspectivas para 2020 y, si queréis, 2021, porque el 20 ya nos hemos merendado casi la mitad, en España y en Reino Unido. Para ello contamos con 2 amigos, digo amigos porque son amigos míos, y con muy buenas personas y conocedoras de la realidad económica, tanto en España como en Reino Unido. Tenemos por parte de la Embajada Británica a Bill Murray, que es el Head of Economics and Public Policy. Lleva en España, yo creo que los mismos años que tienen mis hijos, gran conocedor de este país, y yo creo que todos le conocéis, huelga presentarle. Y tenemos por otro lado a mi amigo Gonzalo García, director de Economía de AFI, y bueno, pues como sabéis, es una persona que tiene una amplia experiencia en el sector público, en el Tesoro, en la Subdirección General de Comercio, etcétera, etcétera, y ahora mismo pues tenemos el placer de tenerle en AFI desde hace un par de añitos, ¿no? Yo no quiero robarle más tiempo a ninguno de los dos. Sabéis que vamos a tener una intervención por parte de cada uno y luego una mesa redonda para gestionar las preguntas que lleguen de vuestra parte, que va a organizar, que va a moderar, perdonadme, Gonzalo García. Y por último tendremos un cierre, aparte por parte de nuestra directora de la Cámara, Eva Prada. Nada más, con lo cual yo voy a estar muy atento, seguro que hago alguna pregunta y os doy la bienvenida de nuevo a todos. Gonzalo, the floor is yours. Bueno, muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a la Cámara por invitarnos a estar hoy con vosotros, compartir un poco cómo vemos esta situación tan complicada. Voy a utilizar unas diapositivas. A ver, que voy a compartir aquí. Que son estas. Vale, para un breve recorrido por cuál pensamos que es el impacto de esta pandemia, y tanto a nivel global como para España, ¿vale? Bueno, ya estáis hartos de oír información sobre la pandemia, pero bueno, tenemos que tener paciencia y mucha capacidad de seguir absorbiendo información, porque, bueno, pues porque lo que pasa en el frente sanitario al final es la causa última de lo que va a pasar en la economía, ¿no? Ya sabéis que esta pandemia pues, está ahora en su punto álgido en Europa. En Asia pues, ha pasado la primera fase, ¿no? Y está muy bien porque esa secuencia nos permite ver un poco cómo evolucionan las cosas, y en los países que están menos avanzados las cosas que pueden pasar, tomando en cuenta las diferencias, por supuesto, entre los países y las respuestas. Lo fundamental en este frente es que todas esas medidas drásticas, que son las que
como veremos, pues están teniendo el impacto catastrófico sobre la economía, de distanciamiento social y de confinamiento, pues están siendo eficaces a la hora de aplanar la curva de contagios y la curva de fallecimientos de la epidemia y digamos, al final están siendo eficaces para empezar a controlar la evolución de la epidemia en los países europeos, ¿no? Ahí veis la evolución de las muertes diarias, claramente pues en Italia, también en España y en muchos otros países europeos continentales pues se ha moderado. Aquí lo fundamental es que con las medidas de confinamiento lo que hacemos es reducir ese R0, que ya se ha hecho famoso, que es el parámetro mágico que determina la evolución de la epidemia, ¿no? Y que es el número medio de personas a las que contagia una persona infectada. Y con la reducción de los contactos sociales, pues ese R baja por debajo de 1 y es el momento en el que la pandemia empieza a estar controlada. Y a la derecha veis una estimación con un modelo epidemiológico que ahora están haciendo los economistas, es el signo de los tiempos, hay que aprender de todo y ahora hay que aprender epidemiología, de cómo pueden evolucionar las muertes en España con los parámetros que tenemos, ¿no? Después del confinamiento. Estamos más o menos un poquito a la derecha ahora, porque como veis ahí eso era como para el 10 de abril, estamos un poquito a la derecha de la curva negra, pero más o menos en línea con una tendencia de control. Esto supone que, bueno, pues en las próximas semanas vamos a empezar a ver ya salidas graduales de las medidas de confinamiento y entrar en una segunda fase. Aún así, la incertidumbre sobre aspectos básicos de la epidemia se mantiene, la tasa de asintomáticos, la letalidad real, lo que dura la inmunidad y, por lo tanto, seguimos estando sometidos a una gran incertidumbre respecto a si va a haber recaídas, cuál es el ritmo al que se va a recuperar la normalidad en términos de actividad económica. Lo malo es que incluso con estas incertidumbres ya sabemos que el impacto en el PIB y en el empleo va a ser catastrófico, ¿no? De esta pandemia. Esto es un choque, ¿no? Es una especie de catástrofe natural económica de la cual no teníamos precedentes. Ha habido pandemias a lo largo de la historia y ha habido ejemplos recientes que no han tenido el impacto que está teniendo esta. Yo hace justo 2 meses y medio, José Manuel, que era el que primero vio que esto iba a ser lo que luego ha sido, de la gente que yo conozco, preparó unas diapositivas hablando de la gripe de 1918 y de los millones de muertos de entonces. Yo cuando lo vi, al principio me pareció ¿sabes?, se había vuelto loco, pero bueno, ya he aprendido a que cuando pienso que se ha vuelto loco, luego recapacito y vuelvo a mirar. Y es verdad, realmente la referencia es la pandemia de 1918, que fue letal porque además afectaba también mucho a personas jóvenes. Es verdad que es una referencia poco operativa porque el mundo era muy distinto en 1918, pero bueno, esto para deciros que este choque es inédito y que afecta a la oferta, afecta a la demanda con una concentración muy grande. Esta crisis es una crisis de una rapidez inusitada y luego, bueno, pues se disipa, pero tan catastrófico es el daño que nos va a dejar muchas secuelas durante mucho tiempo. No vamos a volver a febrero. Como veis ahí en esa tabla, ahí tenemos las previsiones que hemos hecho en AFI y veis a la derecha las del Fondo Monetario de la semana pasada, que bueno, no son muy distintas. Lo que muestran es una caída catastrófica del PIB sin precedentes, mucho peor que la de la crisis financiera de 2009. Son caídas del PIB más próximas con caídas de crisis financieras en países emergentes, es decir, situaciones en las que el PIB pues, cae entre el 5 y el 10%. Es verdad que luego en 2021 se prevé que haya una recuperación, pero bueno, es una recuperación un tanto engañosa porque ya es desde un nivel mucho más bajo, es decir, lo que cae el PIB no es la suma de la caída y luego de la recuperación, porque hay que pensar que la recuperación es sobre un nivel mucho más bajo y por lo tanto vamos a tener un coste neto en términos de PIB y en términos de empleo significativos, ¿no? Aquí las diferencias entre los países tienen que ver sobre todo con su estructura. Los países que tienen mucho sector turístico y mucho sector servicios como nosotros, pues vamos a sufrir más. Y también con la eficacia y el tamaño de la respuesta en términos de política económica, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, pues va a sufrir, pensamos, mucho con una caída muy fuerte en el segundo trimestre, pero luego con una recuperación más fuerte porque, bueno, pues ha aprobado un plan de estímulos de una magnitud muy grande.
Aquí veis la evolución del PIB en términos interanuales, ¿no? Y se ve el perfil pues, muy acusado con esos picos en el segundo trimestre de 2020 y luego en el segundo trimestre de 2021, ¿no? Hay una caída del PIB que es del orden del 15 al 20% y que luego se va moderando. Y claro, el año que viene, pues el crecimiento interanual, cuando comparemos con el primero y con el segundo trimestre, pues aumentará mucho, pero como os decía, eso no querrá decir que hayamos vuelto al nivel de PIB anterior, ¿no? Sino que simplemente pues, empezamos a ver una normalización del ritmo de crecimiento, pero arrastrando una caída en el nivel acumulado del PIB y también, por supuesto, y muy importante, en el empleo, en la tasa de paro y una cosa que es fundamental y que, por supuesto, os interesaba mucho a todos, que es el tejido empresarial, ¿no? La situación de las empresas en los sectores más afectados, que puede ser otra de las vías a través de las cuales esta crisis deje heridas duraderas en las economías. Como os decía antes, una de las variables para calibrar un poco el impacto en 2020 y la recuperación es la contundencia y la ambición de las medidas fiscal. Sabéis que hay otra parte de medidas que también tendrán en su momento un reflejo fiscal, que son las que tienen que ver con la liquidez y sobre todo con los programas de avales para facilitar la financiación empresarial. Aquí en este gráfico solo os ponemos las medidas de gasto directas y veis que en países como Australia y Japón pues, son astronómicas, del 10% del PIB, pero en Estados Unidos son en torno al 7% del PIB e incluso en Alemania son superiores al 4%, ¿no? Ahí veis Reino Unido, que está como por encima del 3%, y España e Italia, que están sufriendo, pues si van a sufrir un impacto catastrófico en términos de PIB, bueno, pues son mucho más moderadas. A la derecha vemos las variaciones en el déficit y la deuda, que van a ser, esos son los incrementos que prevé el fondo para todos esos países y, como veis, pues van a suponer un paso más en esa tendencia al aumento del endeudamiento público. Y bueno, en países como España e Italia, esto es sobre todo el resultado de los factores automáticos, es decir, la caída del PIB y la subida del gasto en estabilizadores automáticos como las prestaciones por desempleo y la caída de ingresos sobre todo, mientras en otras economías como Estados Unidos gran parte de ese deterioro tiene que ver, además de con el PIB, con las medidas discrecionales de apoyo a las familias y de apoyo a las empresas que se han ido adoptando, ¿no? En Europa, como sabéis, está en plena discusión para cerrar un poco el paquete de respuesta. El Consejo Europeo es el jueves. Hay que definir los perfiles de un fondo de recuperación que se tenga que nutrir del presupuesto de la Unión Europea y hay distintas propuestas. Ayer hizo pública España la suya y bueno, tenemos que ver si este fondo de recuperación pues, nos puede situar en un nivel similar al de Estados Unidos o más próximo al de Estados Unidos o por lo menos al de Alemania, ¿no? Al de los países con mayor capacidad financiera. En cuanto al impacto en España, nosotros utilizamos el PIB nominal para medirlo porque nos parece que es una forma más clara de hacerlo, dado que aquí las variaciones son tan grandes que la variación entre lo nominal y lo real van a ser muy pequeñitas. Y luego lo que hay son dos elementos. Uno, ¿cuánto va a durar el confinamiento? Que más o menos tenemos una idea de que más o menos a partir de entre el 10 y el 20 de mayo pues empiecen a adoptarse medidas graduales de relajación que van a ir afectando a distintos sectores y quizá a distintas comunidades autónomas, y luego el ritmo de recuperación de un nivel similar al que teníamos antes de la pandemia, que como sabemos pues no va a ser inmediato. Esto lo vemos aquí, no es este gráfico, aquí son lo que son lo que estimamos pueden ser las caídas interanuales en el PIB nominal, es decir, en abril pensamos que el PIB de España pues, ha sido probablemente en torno a un 40% inferior al de abril del año pasado, ¿no? Este sería el punto álgido del impacto del confinamiento y luego ya en mayo tendríamos alrededor de un 15% menos y luego los meses de verano muy condicionados por la casi desaparición de la temporada turística exterior y no recuperaríamos unos niveles previos a la pandemia hasta el cambio de año, ¿no? Hasta diciembre, enero. Luego, claro, al comparar ya con los meses de marzo y de abril de este año, pues tendríamos subidas fuertes en el PIB nominal y este perfil lo que se traduciría es en esta senda de crecimiento. A la izquierda tenéis las tasas interanuales, es decir, comparando el PIB de un trimestre con el PIB del mismo trimestre del año anterior, es decir, pensamos que
en el primer trimestre de 2020 el PIB nominal será un 3% menor que el del primer trimestre de 2019. El segundo será el punto más intenso del impacto, con una caída del 21%, y después se va moderando hasta el 0, y luego hay un aumento cuando dejamos de contar, empezamos a comparar con el trimestre más afectado y volvemos a una situación más normal. En términos del PIB trimestral, es decir, de lo que varía el PIB de trimestre a trimestre, pues lo veis ahí, el impacto está más concentrado entre el primero y el tercer trimestre, ¿no? Con una caída de más del 4% en el primer trimestre, que son datos que publicará el INE previsiblemente el 30 de abril, y después una caída tremenda, nunca vista, que es más propia de una situación de guerra que de cualquier crisis económica normal, del 18%. Estos son tasas trimestrales, es decir, que para entenderlas en términos anuales habría que multiplicarlas por 4 como aproximación, ¿vale? Por tanto, son niveles de variación en el PIB pues claramente desconocidos hasta ahora. Y el resultado es este que veis aquí, ¿no? Sería una caída del PIB anual en 2020 que pensamos que se situará en el 8,9%, y luego una recuperación del 6,1% en 2021 por la desaparición del efecto del confinamiento y porque la temporada turística tenderá a normalizarse, no a los niveles de 2019, porque seguro que hay efectos que son duraderos, falta de desconfianza, gente que quiere viajar menos, impactos en la renta, en una situación de actividad más normal. Pero como os decía antes, el rebote de 2021 puede ser engañoso porque el coste neto va a ser muy elevado. Y esto lo veis aquí tanto en términos nominales como reales, ¿no? Esto nos va a hacer perder pues, entre un 6 y un 9% siendo nominal o real, incluso a finales de 2021. De manera que va a ser un daño catastrófico que nos va a hacer retroceder a la economía española pues, como 3 o 4 años en la recuperación, en el paro, es decir, en nuestros problemas estructurales, y que por tanto pues, nos vuelve a situar en una situación complicada y a la que tanto el sector público como el sector privado pues, tiene que responder con capacidad para reabsorber el empleo, para tratar de minimizar la pérdida de tejido empresarial y con una política económica que sepa ahora de manera muy ágil apoyar a las empresas y a las familias y después prepararse para un periodo de reestructuración, de recuperación que nos permita que podamos absorber y recuperarnos de este golpe tan brutal pues lo antes posible. Con esto termino mi intervención. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bill, cuando quieras, el terreno es tuyo. Vamos a ver la perspectiva desde UK y de alguien que conoce muy bien España. La invitación de participar hoy en este panel. Mucho gusto compartir mesa con Gonzalo y con José Manuel, que son viejos amigos. Bueno, voy a intentar ser breve, porque en 10 minutos no da mucho tiempo para entrar en mucho detalle, y creo que lo importante es dejar tiempo para pues, un intercambio y unas preguntas. Realmente repetir lo que decía Gonzalo en muchos sentidos, que esto es una crisis sin precedente. Es, como decía Gonzalo, una combinación de un choque de demanda y un choque de oferta. Entonces, está claro que como economías hemos aprendido mucho de la crisis del 2008, pero esta crisis tiene retos, por supuesto, muy diferentes. Y entonces, cada gobierno está pues, respondiendo en la medida que realmente que pueda. Y voy a intentar explicar por encima, insisto, sin entrar en mucho detalle, las medidas que hemos tomado en el Reino Unido.
Pero también yo creo que es importante dejar claro lo que decía también Gonzalo. O sea, en esta crisis, la verdad es que vamos a tener empresas y familias que lo van a pasar muy mal. No van a sobrevivir todas las empresas, esto está claro. Nosotros en el Reino Unido tenemos en un año normal, tenemos una tasa de mortalidad de empresas de casi 15%. Entonces, lo que estamos intentando hacer y las medidas que voy a intentar explicar, lo que estamos intentando hacer no es apoyar a todas las empresas, es apoyar a las empresas que pensamos que van a sobrevivir, que tengan un futuro. Esto, al lado de esto, yo creo que la prioridad de la política económica y social es proteger a los más vulnerables. Y realmente nosotros, el gobierno británico, no produce cifras de pronóstico de la economía. Esto está en manos del Office of Budget Responsibility, el OBR, nuestro IRF. Y voy a explicar muy brevemente cómo ve el OBR, cómo lo ve para este año, el año que viene en sus previsiones. Y realmente prevé una caída mucho más importante que la caída que pintaba Gonzalo para España. El OBR piensa que la economía del Reino Unido en el segundo trimestre realmente puede bajar, puede caer un 35% en niveles de actividad. Son cifras, por supuesto, que asustan. Pero esto no es importante resaltar que esto no es un pronóstico, esto es un escenario. Es un escenario que tiene pues, riesgos a la baja y también posibilidades de que si avanzamos más deprisa en las medidas que estamos tomando, la economía podría recuperar más rápidamente. Pero en principio está barajando la posibilidad de una caída en la actividad de 35%. Esto tengo que decirlo, está en línea con las cifras que están saliendo de Francia y también de algunos expertos en Estados Unidos. Esto sí, el OBR prevé que la recuperación en el tercer trimestre va a ser muy rápido y también un poco menos acusado, pero también va a seguir en el cuarto trimestre. Esto a lo largo del año está hablando de la posibilidad de una caída del PIB de unos 13%. Más Gonzalo antes mostró las cifras del fondo que habla de una bajada de la actividad en Reino Unido de 6 y pico, pues el OBR está manejando escenarios bastante más pesimistas que eso. Pero insisto, con una recuperación rápida en lo que es la segunda parte del año. También el OBR, y yo creo que es importante poner énfasis en este tema, el OBR en línea con las estimaciones del Banco Mundial calcula que 90% del impacto que vamos a ver en la economía vendrán de las medidas que están tomando los gobiernos para luchar contra la enfermedad, las restricciones sociales, y que ahí no es el impacto per se en la enfermedad. Son las medidas que los gobiernos están tomando que va a tener el impacto más importante en la caída del PIB. Entonces, esto realmente es el telón de fondo, es un telón de fondo francamente, lógicamente, muy negativo. La pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno británico para intentar
pues luchar, contrarrestar a esa caída del PIB. Insisto, no tenemos tiempo ahora mismo de entrar en detalle, pero sí voy a intentar daros grandes pinceladas de las medidas que hemos tomado. Pues el gobierno ha aprobado medidas de garantías de avales para empresas por valor de 300.000 millones de libras. Esto es equivalente al 15% del PIB. El Banco de Inglaterra lo que ha hecho es lanzar compras de deuda pública y de bonos de empresas por valor de 200.000 millones de libras. También hemos lanzado un sistema de préstamos para pymes, que esto son otros 200.000 millones de euros en préstamos a lo largo de los próximos 4 años. Y también, por supuesto, una serie de medidas para paliar los efectos, como pues incrementar el gasto en sanidad, que va a aumentar este año unas 15.000 millones de libras, aplazar pagos de IVA, aplazar los pagos que tienen que hacer los autónomos hasta el año que viene, y aprobar una serie de medidas, garantías y préstamos para empresas pequeñas y empresas grandes. Son temas muy complejos, con mucho detalle, pero el impacto, por supuesto, que va a tener, no solo creo el impacto, el diseño y la magnitud de estas medidas no son conocidos en tiempos de paz. Son sencillamente sin precedentes. Pero aún con estas medidas, el OBR piensa que el paro en el Reino Unido, que ahora mismo estaba por debajo de 4%, va a aumentar solamente en el meses de marzo, en abril, en 2 millones de personas, para llegar a 10%, y a lo largo del año bajar paulatinamente para llegar a 7 y pico % al finales de año. Y por supuesto, las medidas que estamos tomando van a tener un impacto importante en las cuentas públicas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el gasto en el Reino Unido como porcentaje del PIB va a subir este año por encima de 50%. Vamos a estar gastando más que la mitad de lo que es la riqueza de la economía en gasto público. Va a bajar paulatinamente el año que viene, pero va a dejar un déficit en el Reino Unido en este año financiero, según el OBR, de casi 14%. Entonces son cifras, por supuesto, desconocidas, pero que el gobierno, creo los analistas están de acuerdo, que el coste de no actuar sería más dañino tanto en temas de actividad como en el impacto social, hasta en el impacto fiscal. Entonces, los gobiernos están haciendo lo que hay que hacer. Bueno, he sobrepasado ya los 10 minutos sin entrar sin poder tocar ni la mitad de los temas que quería encima de la mesa, pero podemos entrar en más detalle en la ronda de preguntas y la charla. Muy bien, muchas gracias, Bill. Pues, Gonzalo, si quieres, modera directamente tú la mesa redonda. Seguro que habrá un montón de preguntas de nuestros asistentes. Sí, muchas gracias, José Manuel. Y gracias, Bill, por tu intervención. Y bueno, yo creo que nos recuerda que aquí estamos todos en el mismo barco y en una situación que nos afecta a todos, con perfiles un poco distintos, pero si añadimos el grado de incertidumbre
con las diferencias entre los impactos por países, creo que podemos estar todos bien convencidos de que afrontamos un gran desafío que es global y que, por tanto, pues tenemos que responder con rapidez, pero con un sentido de la cooperación seguramente mucho mayor que el de situaciones normales, ¿no? En una crisis como la de 2009, y lo hemos hablado hace poco, Bill, pues lo que hizo Europa y el Reino Unido y el gobierno del Reino Unido en su momento, liderando esa respuesta multilateral, fue fundamental para frenar la crisis y evitar una depresión. Y ahora es todavía más fundamental porque o sea, los elementos comunes de externalidades, de bienes públicos que tiene esta crisis son todavía mayores, más intensos que los anteriores, ¿no? Y ahí quizá, el otro día lo decía el antiguo primer ministro en el país, lo hemos hablado nosotros también, lo llevamos pidiendo desde el principio, pues la respuesta a nivel multilateral del G20 no está a la altura esta vez y la necesitamos urgentemente, ¿no? Así que bueno, abrimos el turno de preguntas y nada, os animo a que nos deis vuestra opinión, vuestra experiencia y por supuesto las preguntas que consideréis. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Soy Héctor Velázquez de Perante Consulting. Sí. Vale, tengo una pregunta específica para vosotros dos. El escenario que habéis planteado es un escenario en el cual se asume o se presume que la enfermedad, el contagio, realmente irá bajando de una manera constante. Lógicamente no contempla la posibilidad de que haya un rebote o una subida a través de los contagios que implique volver a establecer controles de movilidad a la gente, tanto en España como en Reino Unido como en otros países. Por lo tanto, si esta fuese la situación, el resultado económico sería mucho peor, ¿correcto? Sí, sin duda es lo que decíamos. Aquí hay una incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y es la pandemia y el control de la situación sanitaria lo que va a determinar al final la duración y digamos, la intensidad del impacto económico. Y ese riesgo existe, pero con un comentario, yo creo, ¿no? Y es que, lógicamente, cuando ahora se rebajen las medidas, pues en principio es muy probable que las cifras de contagios pues, vuelvan a aumentar. Pero lo que sí que parece relativamente poco probable es que se vuelva a producir una situación igual de explosiva como la que hemos tenido que afrontar en el mes de marzo y a principios de abril. Y sí, sin duda, existe ese riesgo, el que haya una recaída y que a lo mejor sin tener que volver a adoptar un confinamiento tan estricto, pues haya que echar para atrás, ¿no? Y eso yo creo que eso es el principal riesgo sobre todo para lo que queda de año. Y sí, las previsiones nuestras no están hechas con la idea de que hay una recaída, sino que, bueno, pues hay un control y hay una coexistencia con el virus, que esto supone que no vamos a recuperar el nivel, pero por supuesto si hubiera una recaída o algún elemento nuevo en lo que conocemos ahora del virus que aumentara, digamos, la dificultad de controlarlo, pues sin duda esto haría que esas cifras, que ya son bastante catastróficas, empeoraran. No sé si quieres añadir algo, Bill. Sí, efectivamente, las cifras que antes explicaba del Office of Budget Responsibility se basan en que las medidas que ha tomado el gobierno van a durar 3 meses y que vamos a tener una salida a partir del tercer trimestre. Ahora bien, yo creo que es importante resaltar lo que decía Gonzalo. Yo creo que estamos mejor situados que hace pues un par de meses. Los sistemas de sanidad están mucho más preparados. Es cierto, o sea, las posibilidades de que vayamos a tener una salida lineal, yo creo que son bastante remotas. Esto igual estamos hablando de una recuperación con altibajos. Sí. Pero también es importante subrayar que realmente
que todos los modelos que tenemos sí hablan de una importante recuperación el año que viene. Es cierto que no vamos a alcanzar los niveles pre-enfermedad, pero o sea que las medidas que estamos tomando nos van a ayudar a salir antes de la crisis. Sí, perdona. Sí, perdona. No, sí. No, leía el mensaje que ha puesto Don Pala en el chat y efectivamente es en línea con esta respuesta que estábamos dando, ¿no? Que efectivamente seguro que hay recaídas y vamos a tener seguro nuevas informaciones negativas en este proceso, pero que es un proceso que no es volver al mismo sitio. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales de esta situación, que va cambiando muy rápido y va a seguir cambiando. No quiere decir que vayamos ya de manera, como decía Bill, lineal a volver a una situación normal, ni mucho menos, pero sí que es verdad que será también difícil volver a ver una situación tan complicada. Eva también preguntaba sobre inversión extranjera en Reino Unido y en España. Eva, ¿quieres precisar más la pregunta o en general la visión sobre cómo puede afectar? Sí, gracias. Soy Eva Prada, de la Cámara de Comercio Británica. Mi pregunta va dirigida a las medidas que está tomando el Gobierno español en cuanto a proteger la economía y prohibir determinado tipo de inversiones extranjeras. Quería conocer vuestra visión desde un punto de vista de qué ventajas y desventajas tienen este tipo de medidas y quería conocer si este tipo de medidas se iban a tomar en el Reino Unido. Gracias. Vale, yo contesto por el caso español. Bueno, yo creo que aquí lo que se ha hecho es reforzar un régimen que ya existía y es que puede controlarse, que el gobierno, digamos, puede controlar inversiones extranjeras si entiende que hay razones de seguridad y orden público. Esta noción de seguridad y orden público es muy amplia y, por tanto, bueno, pues la verdad es que el régimen ya era bastante flexible, ¿no? Aún así se ha querido ampliarlo. Yo creo que, bueno, no pensando en flujos procedentes de la Unión Europea, ¿no? Sino que puede haber algunas empresas o de titularidad pública o de fuera de la Unión Europea que aprovechen esta situación, bueno, pues para hacerse con compañías que a lo mejor estén castigadas en determinados sectores. Y bueno, pues la verdad es que no creo que vaya a tener un impacto, o sea, no creo que cambie el régimen. Además, aquí los límites para adoptar medidas por seguridad y orden público están establecidos en el Tratado de la Unión Europea, con lo cual, bueno, no es un cambio, pero sí que es una señal de que esa prevención que ya estábamos viendo antes de la pandemia respecto a posibles inversiones pues de grupos ¿sabes? En particular chinos, porque eso es obvio y se ha hecho explícito, pero también países que puedan estar vinculados con gobiernos extranjeros para determinados sectores, pues bueno, que los gobiernos, en particular el gobierno español, pues no con buenos ojos. Bill. No, tu pregunta, no hay ningún cambio previsto en la legislación británica. ¿Más preguntas? Yo quería hacer también una consulta. Sí. A lo mejor es un poco peculiar porque tampoco soy financiero, es una previsión y quiero que vosotros, si es posible, me confirméis. Es decir, yo entiendo que uno de los sectores más obligados moralmente ahora mismo, ¿vale? Seguramente sea el sector tecnológico, ¿vale? Con la ayuda, incluso de una forma solidaria con esta pandemia. Y quiero entender si los modelos as a service de renting y rent back realmente pueden ayudar, ¿vale?, a las empresas a salir adelante con fórmulas creativas orientadas a retornos de inversión, a transformación digital, a eficiencia energética, ¿vale?, a generar cash, ¿vale?, de alguna manera, o mantener más cash para poder hacer frente de alguna manera a los retos que se les vienen por delante, mantener plantillas, mantener infraestructuras, etcétera. No sé si más o menos me he explicado correctamente. Dinos, por favor, quién eres, que yo no te estoy viendo. Disculpa, soy Javier Rubio, de ASECO. Vale. ¿Y te estás refiriendo a comunidades? ¿Perdón? Sí, perdona, que para entender bien tu pregunta, ¿te estás refiriendo a las empresas tecnológicas
pero ¿a qué tipo de modalidades concretas te estabas refiriendo? Pues a ver, una de las fórmulas que venía planteando desde el año pasado era la posibilidad, ¿vale?, de a cualquier empresa prácticamente, de cualquier entorno, sector, etcétera, recomprarles su inmovilizado, ¿vale? Sí. Bien sea tecnológico, bien sea, etcétera, lo que sea, ¿vale? Generándoles un cash a 30 días, ¿vale? Y pasándoselo a modo arrendamiento, ¿vale? Todo ello, obviamente, acompañado de, pues bueno, todo tipo de métricas, cuadros de mando, data analytics, para ayudar con ese retorno e incluso acompañar todo ese modelo también de temas de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque eso te lleva a modelos de retorno de inversión. Sabemos que los consumos energéticos de casi todas las industrias son brutales y invirtiendo en eficiencia energética se pueden llegar a retornos de entre el 60 y 40%, lo cual, entiendo, si no me equivoco, como os digo, no soy financiero, ¿vale? Creo que puede ayudar a muchas empresas a hacer frente a estos momentos de crisis. Pues empiezo yo y luego lo hablo y a lo mejor y por supuesto para Bill y para alguien más que quiera compartir su visión sobre este tema, que es muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque yo creo que aquí va a haber una necesidad de adaptación muy grande del sector privado, ¿no? Algunos digamos, por necesidad, desde el punto de vista defensivo, de esas empresas que están viendo sus flujos de caja secarse, y que van a tener que buscar fórmulas imaginativas de bajar los costes fijos, y esta es una de las fórmulas, ¿no? De bajar los costes fijos y también de aprovechar las oportunidades, ¿no? Las de eficiencia energética. Creo que tiene mucho sentido, que además hay muchas empresas y muchos negocios que están sufriendo un impacto muy grande, que ya se están adaptando, pues están desarrollando sus canales online, la entrega a domicilio. Claramente aquí, durante al menos un año, vamos a estar en una situación muy distinta a la que estábamos, y además muchas de estas tendencias que estamos viendo durante este periodo pues se van a consolidar y van a acentuar otras tendencias que ya teníamos. Yo creo que es muy importante que desde el sector privado se haga ese proceso de adaptación, y que además las medidas, digamos, públicas de recuperación, una vez que ya pasamos la fase de emergencia, pues puedan activar y apoyar esas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética claramente tiene que ser uno de los pilares de los planes de recuperación y con sostenibilidad. Y esto puede hacer que todavía tenga, digamos, más sentido hacer operaciones como esta que estás comentando. Un matiz, incluso sin llegar a hacer inversión las propias empresas, es decir, imagínate, cualquier industria tiene, por ejemplo, 2, 3, 4, 6 millones de euros desde material tecnológico, desde infraestructuras, clima, vehículos, etcétera, ¿vale? Eso pasarlo a un modo de as a service, a un modo renting, ¿vale? Y a los 30 días que te ejecuten esos 2, 4, 6, 8, 10 millones de euros, ¿vale? De forma que tú ya, aun sin haber hecho una inversión, ¿vale?, ya tengas, en base a tus propias infraestructuras, esa liquidez. Es decir, esto lo planteo incluso de forma, como te digo, solidaria. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún retorno económico a nivel de negocio, sino que la propia empresa pudiese tirar de sus propias infraestructuras que ya tiene, ¿vale?, movilizadas, para obtener ese cash, ¿vale?, que le permita hacer frente, pues bueno, a las inversiones, a la plantilla, a personal. Entonces, como os digo, como sí llevo tiempo trabajando temas de soluciones as a service y demás, pero no soy financiero, quiero entender si no voy muy desencaminado y si tiene sentido el planteamiento en ese sentido, sobre todo. Sí, no, se entiende bien. Yo creo que sí. Vamos, no sé, otras opiniones. Bill, no sé si José Manuel está y quiere comentar algo. No, desde luego en Reino Unido lo que sí el gobierno ha identificado es un gap para las entidades financieras no bancarias, que ahí su mercado principal, los mercados de capitales, casi se han cerrado. Entonces, es cierto que muchas de las empresas fintech y tal, que hacía exactamente este tipo de inversiones, ahora mismo no tiene acceso a capital. Esto es algo que el gobierno ha dicho que sí es un fallo, están estudiando medidas para intentar paliarlo. Pero yo creo que medidas sectoriales todavía hemos tomado medidas para ayudar pues al comercio minorista, a los hoteles, pero hasta ahora
pues no ha habido medidas para sectores en concreto. Vale, no sé, esto era de forma transversal, es porque ya hay partners que me están planteando estos modelos, ¿vale? De recomprar esas infraestructuras a los clientes y ejecutárselas, ¿vale? Como te digo, en modelos a 30 días. Entonces, quería entender si era viable, solvente en caso de poder ejecutarlo, ¿vale? Porque creo que puede ser una gran ayuda para dinamizar prácticamente cualquier sector de actividad que obviamente tenga inmovilizado. Hombre, sí, por supuesto, ya te digo, yo creo que depende de cuál sea, ¿sabes?, de la infraestructura, el valor y el riesgo que vayas a asumir. En caso de que el negocio, ¿sabes?, no pueda soportarlo y tengas que tener la garantía, ¿sabes?, tengas que tener el activo, pero me parece muy interesante. Hay otra pregunta en el chat de León que habla sobre el cambio en la estructura de la economía española y la posibilidad de que haya una mayor inversión de las empresas en transformación digital. Yo creo que esto es un choque que va a producir o sea, digamos, es un revulsivo para el cambio brutal. Ya os digo, por una parte forzado y por otra parte inducido. Y yo creo que sí, sin duda, va a haber más, va a haber claramente más inversión en digital y se van a acelerar algunas de esas tendencias, ¿no? Va a aumentar la demanda y por tanto, pues las empresas yo creo que ya lo están viendo, las que no hayan invertido suficiente pues para poder trabajar, para poder teletrabajar y para poder tener unos sistemas más resilientes y más baratos, pues lo van a tener que hacer, ¿no? Con lo cual pensamos que todas esas tendencias de digitalización, que bueno, en España iban un poco más lentas que en otros sitios, pues esto va a ser un acicate para que se desarrollen más. Está también Antonio, quería preguntar dos cosas. Antonio, adelante. Sí. Oye, buenos días a todos y enhorabuena a la Cámara por este seminario, que está siendo muy interesante. Buenos días a todos. Tenía un par de preguntillas. La primera es sobre el Banco de España en su informe, Sí. en el análisis pesimista y el optimista, ¿no? O menos pesimista, porque los dos, la verdad que los impactos son bastante importantes. Lo único, hablan de un dato que es que has comentado tú, Gonzalo, que es un poco la recuperación, ¿no? En 2021, sí, que vamos a recuperar de lo perdido del 2020. Ellos hablan de un 80% en el caso del escenario menos agresivo y un 70% en el más negativo. ¿Cómo veis vosotros estos? ¿Es realista para vosotros que en el más negativo hablemos de que solo se pierda el 70%, se recupere el 70% del 2020? Esa sería una pregunta. Y la otra es sobre la reactivación. Está claro que la reactivación va a tener el sector público un papel clarísimo en gasto público, todo lo que hemos visto, y en infraestructuras, pero habría que pensar en otras medidas, ¿no? Como el tema de seguir potenciando la internacionalización de la economía y demás. ¿Cuál es vuestra visión, tanto en España como en Reino Unido, de esa reactivación económica? Muchas más gracias. Gracias, Antonio. Bueno, sobre la recuperación, yo creo que bueno, esos porcentajes, o sea, he leído con atención el informe del banco, no sé si te estás refiriendo a lo que se pierde, creo que es digamos, a lo que has recuperado de lo que has perdido del 2020. Yo creo que ahí lo importante es tener como referencia la actividad de antes de la pandemia y ver cuándo llegas, ¿no? Creo que es lógico pensar que en un escenario base que podemos estar en esos niveles más normales hacia final de año, pues el problema es que lo que has dejado de crecer y el impacto que has tenido en el empleo, pues no los vas a recuperar ni en un año ni en dos en el caso de España, ¿no? Con lo cual, pues creo que además es bueno ser prudente en las previsiones y luego iremos viendo, ¿no? Y va a depender mucho de tu pregunta, de tu segunda pregunta, ¿no? Claramente aquí hay necesidad de una respuesta muy ágil y muy contundente de las autoridades públicas en el corto plazo para asegurar digamos, al sector privado, a los hogares
y a las empresas que están sufriendo el impacto. Pero después es fundamental que las medidas que se vayan tomando, primero que las medidas de emergencia pues, se vayan retirando porque no serán ya necesarias o imprescindibles, se vayan adaptando en su caso y luego que vayan adoptándose medidas que sean más estructurales y que traten de apoyar pues, el proceso de adaptación y de recuperación de la oferta y de la demanda del sector privado, que va a ser desigual y va a generar, como ya pasó en 2009-2013, una reestructuración de la economía española y que se puede hacer pues, con la orientación de ir mejorando y de ir corrigiendo algunos de los problemas. No tanto volver a febrero de 2020, que no vamos a poder, sino tratar de aprovechar toda esta transformación y todo este proceso muy duro para conseguir mejoras pensando en el medio plazo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de eso va a depender, ¿no? Y en eso está ahora la discusión sobre la política económica. Bill, no sé si quieres... Sí, yo creo que, claro, o sea, pregunta de tono, o sea, que el año que viene está claro que yo creo que vamos a ver una recuperación. La magnitud está por ver, pero realmente la prioridad desde el principio también del gobierno británico ha sido proteger a los más vulnerables, a las familias, a las empresas, pero también intentar poner los mimbres para que no quede muy dañado lo que es el PIB potencial, porque esto realmente es la clave para la salida. Entonces, claramente la inversión va a bajar, claramente el paro va a incrementar, pero las medidas que yo creo que están tomando todos los gobiernos tienen el fin de minimizar lo que es el daño en el largo plazo al PIB potencial. Y esto, más que el año que viene, francamente, es lo que me preocupa a mí. O sea, ¿dónde nos deja de aquí a 2 o 3 años? ¿Qué perspectivas tenemos? Esto va a cambiar, va a cambiar las estructuras de las economías. Yo estoy de acuerdo, va a cambiar lo que es el papel del Estado. Sí. Gracias, Bill. Estamos agotando el tiempo, pero no sé si hay tiempo para alguna pregunta más. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Tono. Por mi parte igual, ¿eh? La verdad es que ha sido un placer poder disfrutar de la ponencia que habéis dado. Muchas gracias a vosotros y a la cámara, y a la gente de la cámara. Gracias. Pues nada, Eva, no sé si quieres cerrar la sesión. Sí, gracias. Eva Prada, la directora general de la Cámara, para los que no me conozcáis. En primer lugar, de obligado cumplimiento sería agradecer a los que habéis hecho posible este webinar, que sois Gonzalo de AFI, José Manuel, miembro de nuestra Junta y también socio de AFI, y Bill Murray de la Embajada Británica. Os comunico que estamos recibiendo numerosas peticiones de aquello que preocupa a las empresas y el número 1 era un informe económico que según cómo vaya mejorando o empeorando la situación, quizá tendremos que volver a llamar a vuestra puerta para ir dando alguna actualización. Pero esta era la principal petición que nos hacían las empresas. Querían conocer de la mano de economistas qué era lo que preveíais en ambos países a pesar de la incertidumbre en la que nos movíamos. En segundo lugar, dar las gracias a todas las personas que estáis encontrando tiempo para uniros a nuestros webinars. Deciros que como organización estamos confinados desde el mismo tiempo que probablemente todos vosotros, que hemos intentado desde un modo digital daros actividad e información que pudiera ayudar en la situación que estamos viviendo todos, que se está organizando una reunión con socios cada semana y 2 webinars cada semana. Que os invito a que os unáis a la sección de eventos de nuestra web, britishchamberinspain.com, donde tenéis los próximos. Este jueves tenemos uno muy interesante, donde vamos a tener una empresa española en China y una empresa británica en China, junto con la Cámara de Comercio Británica en China, contándonos cómo es la vuelta y cómo han gestionado la crisis. Creo que es muy importante que pertenecer a un grupo de más de 100 cámaras británicas en ciudades del Reino Unido y en lugares del mundo nos da una perspectiva global muy necesaria en un momento en el que estamos viviendo algo que es más global que nunca.
Con esto os dejo, estamos a vuestra disposición y agradezco a todos la claridad de exposición que tenéis, Afi y Bill, porque realmente se ha entendido y se ha seguido muy bien la jornada de hoy. Un placer, muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias a todos. Hasta luego, buenos días.